Bienvenidos amigos de Tecnificando el Agro. Hoy estamos en la ciudad de Oberá tratando un tema más que importante que tiene que ver con el agua segura, con el agua de consumo, con el agua de producción en la chacra misionera. Pero tenemos la posibilidad de hablar con el bioquímico magíster Federico Payés Monzón para que nos cuente un poco. El tema que más me interesó, Federico, fue los alimentos artesanales. ¿Qué ley los está rigiendo en la provincia? Bueno, buenos días a todos. Agradecerte por esta oportunidad de estar conversando con tu audiencia y expresarte el saludo del Ministro de Salud, el doctor Oscar Alarcón, y del subsecretario del área donde trabajo, que es el doctor Daniel Silva, y el compromiso que tenemos, y ellos en particular, y el gobierno en particular, con esta forma de producción que hay en Misiones, creo yo que está extendida también en todo el país, que es el emprendedor misionero, siempre empujando, siempre produciendo, siempre innovando. Y entonces la provincia ha tomado el gran desafío ya en el 2010 de sancionar y promulgarse la ley 1771, que es la ley de alimentos artesanales, pionera en nuestro país e impulsora de cambios importantes en las legislaciones nacionales como el Código Alimentario Argentino, con la introducción y la discusión que se sigue dando en este momento sobre una forma de producción extendida en el país, pero no visibilizada por la normativa. Entonces, desde ese momento, con muchos organismos y los que se han ido creando, como en el 2015 la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar, el INTA, las escuelas técnicas que tienen mucho que ver y aportar en esto, hemos ido llevando un modelo de producción del interior de Misiones, de muchas chacras, de muchas casas, de muchos elaboradores, que ponen o acercan alimentos que son necesarios para la población. También en este tema y en esta época de la vida que nos toca vivir, la inocuidad es un tema fundamental, no solamente en la calidad, sino que tenga todas las garantías de que se va a producir. Entra en este tema no solo la producción, sino también dónde y quién produce estos alimentos. Exactamente, y el tema que hoy nos aborda, que es el agua segura en la chacra, no solamente para el consumo, sino para la producción y para el cuidado personal. Es decir, si el agua no es segura, también impacta sobre nuestra piel, sobre nuestros ojos, oídos, sobre todo lo que nos rodea impacta un agua no segura. Entonces, encontrar el formato de cómo disminuir los riesgos de ese agua para un proceso de consumo o de elaboración es lo que hoy nos aborda y lo que nos ha juntado durante mucho tiempo en encontrar caminos alternativos válidos, accesibles sobre todo económicamente, que sea factible llevar a la chacra. Entonces, desde el primer momento, el primer punto que nosotros hacemos hincapié para poder hacer el registro y cumplir con la ley de alimentos artesanales es el agua, que el agua esté segura. ¿Por qué? Porque todo proceso posterior con agua insegura nos lleva a un resultado no deseable. Y en esto vos hablabas de las enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades hídricas que son frecuentes, pero lo más importante, creo yo, que debemos destacar después de mucho trabajo es encontrar que hay significativas pérdidas económicas en estos productores, en este tipo de producción. Por el desconocimiento de los contaminantes externos o internos o de procedimientos que se pueden introducir en un alimento, y una de esas es el agua de consumo, porque normalmente el agua que consume el productor en una chacra tiene ya su resistencia natural a ese agua, entonces no se ve alterado, él no siente un problema en eso. Pero sí que un agua contaminada transmite al alimento esa condición y produce cambios organolépticos
y disminución de la vida útil de ese alimento, con lo cual significa que un consumidor puede haber comprado ese alimento y encontrarse que en su heladera luego se nota la contaminación o está alterado, y con lo cual pierde económicamente el consumidor, empieza una campaña que no le es favorable al elaborador, al productor, y hay pérdidas económicas por todos lados, por el consumidor y por el elaborador. Y esto es significativo, es tan significativo como casi perder un mes de trabajo enterito. Federico, aproximadamente, ¿cuál es la cantidad de salas y cuál es la cantidad de productos que hay en la provincia de Misiones registrados como artesanales? Bueno, en la provincia tenemos casi 250 salas de elaboración registrados y más de 1.300 alimentos artesanales registrados. ¿Qué quiere? Cuando hablamos de registro no es el simple hecho de registrarlo en un cuaderno, en una planilla o en una base de datos, sino que significa haber hecho un proceso que incluye la capacitación del elaborador, el trabajo conjunto con organismos técnicos, las auditorías posteriores, la presentación de una documentación y las auditorías posteriores, las inspecciones que se hacen al lugar de elaboración y los controles de laboratorio que hacemos sobre el agua y los productos. Y acá es importante destacar que la Ley de Alimentos Artesanales pretende favorecer el desarrollo de esta actividad. Está incluida en la ley y nosotros, el gobierno de la provincia, lleva adelante y el Ministerio de Educación un formato de un programa de alimentos artesanales que lo venimos sosteniendo sistemáticamente desde la sanción y la promulgación de la ley, subsidiando los gastos que debería tener un elaborador, las auditorías, los estudios de laboratorio, las capacitaciones, los registros. Todo el registro es un proceso gratuito. Hoy nosotros tenemos la ley de góndolas, poniéndose en vigencia la ley de góndolas, pero la ley de góndolas exige que el alimento que llegue a la góndola esté en las condiciones que exige la normativa, y eso exige un rótulo. Exige un rótulo por dos motivos, creo yo, importantes. Uno, por la normativa, pero dos, porque el consumidor tiene derecho a saber exactamente lo que está por consumir. Y esto se puede convertir, como decía hoy, en una pérdida económica para el productor. ¿Por qué? Porque el consumidor que no sepa lo que va a consumir no va a comprar. Entonces debemos entenderlo desde ese punto de vista, que la normativa no solamente es beneficiosa para el consumidor y es exigible para estar en una competencia en una góndola, sino que también es beneficiosa para el elaborador o el productor. ¿Por qué? Porque puede ver aumentada su cantidad de venta, ¿no?, de comercialización.